Y en un día de récord de contagios, con más de 20.000 casos confirmados, nos preguntamos, ¿nos podemos contagiar luego de recibir la vacuna? Porque una persona puede enfermarse de COVID-19 a pesar de estar vacunada. De hecho, el presidente Alberto Fernández dio positivo para COVID-19 a pesar de contar con las 2 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Y esto realmente ha generado muchísima confusión en la opinión pública. Para profundizar acerca de este tema, estamos en contacto con Soledad Gori, quien es bióloga, integrante del grupo Ciencia Anti-Fake News. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal. ¿Cómo estás, Soledad? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, bueno, un gusto saludarte. ¿Nos podemos contagiar estando vacunados, teniendo una dosis de la vacuna? A ver, nos podemos contagiar aún teniendo dos dosis de la vacuna. Lo que pasó con el mismo presidente, ¿no? Sí, nunca, la verdad es que eso nunca estuvo descartado. Obviamente no hay evidencias o no se probó que el contagio esté, pero sí se sabe que en los ensayos clínicos, primero que la eficacia de enfermedad leve en ninguna vacuna fue 100%, en ninguna, de enfermedad leve. Sí lo fue de enfermedad grave, severa y lo que genera hospitalizaciones y muerte, ¿no? Ahí sí hubo reducción del 100% o casi 100% dependiendo de la vacuna. Pero la realidad es que lo que es enfermedad leve nunca fue 100, con lo cual hay algunas personas que van a tener enfermedad leve. Por ejemplo, si tomamos el 90%, bueno, de 90, o sea, podríamos tener de cada 10 personas, uno tendría la posibilidad de poder tener una enfermedad leve, ¿no? Ahora, el punto es que esa persona que tiene esa enfermedad leve no la va a pasar mal, pero podría contagiar y podría trasladar ese virus a otras personas que, si no están vacunadas, que en nuestro país está pasando eso, hay muchísimas, la minoría está vacunada, obviamente que puede generar que esa persona sí la pase mal y tenga COVID, bueno, ya sea leve, severo, depende su factor de riesgo también. Entonces, eso nunca estuvo descartado y no tiene que ver con una dosis o dos, sino que la eficacia está comprobada con 2 dosis, con el esquema completo, y se sabe que hay posibilidades. Porque el hecho de que el mismo presidente se haya contagiado contando con las 2 dosis, esto generó muchísimas dudas. ¿Cómo puede ser que el presidente, teniendo las 2 dosis, se haya contagiado? ¿Cambia la efectividad entonces si contamos con una dosis o contamos con 2 dosis de la vacuna? Bueno, a ver, eso también es una buena pregunta. Primero que igual quiero aclarar que también el presidente está siempre chequeado y controlado y testeado. Digo, quizás con los síntomas que tenían muchas personas vacunadas puede que tengan un dolor de cabeza y tal vez una línea mínima, una febrícula. Pero eso habla de la importancia de los testeos, Soledad, porque bueno, lo que me querés decir, me imagino, es que podría haber estado contagiado y si no se chequeaba, ni se enteraba, ¿no? Pero sí hubiera estado transmitiendo el virus. Bueno, sí, eso es verdad. Lo que pasa que también cómo te haces es un tema, porque en realidad lo que hay que hacer es mantener los cuidados, no tiene que ver el testeo en sí. Por eso digo que hay que mantener los cuidados igual a pesar de estar con las 2 dosis vacunado, porque el resto de la población no está vacunada en su mayoría. Entonces siempre tenemos esa posibilidad de que podemos transmitir el virus, ¿sí? No tiene sentido entrar en la paranoia de estoy vacunado con 2 dosis y ahora cada vez que, no sé, salgo a la calle me quiero testear. No es eso. El punto es mantener los cuidados, eso nunca cambió. Quizás lo que la gente interpretó es que la vacuna nos iba a, en este momento, apenas te vacunes, te elimina cualquier posibilidad de que el virus, y no es así, funcionan colectivamente esto. Entonces, hasta que no haya un gran porcentaje de personas vacunadas, no se va a erradicar el virus. Y de hecho, hasta si dejamos que haya muchos organismos, muchos cuerpos para que este virus conquiste, puede hasta llegar a escaparse por generar otras variantes, ¿no? Entonces, por eso es importante que todos nos vacunemos, todos los que podamos, y ahí te lo enlazo con la siguiente pregunta. El punto de una dosis o 2 dosis, la realidad es que no sabemos la eficacia de una dosis de todas las vacunas que hoy, por ejemplo, tenemos y que son a 2 dosis. Algunas sí, tenemos algunas evidencias de algunas, por ejemplo, de hecho, la de Johnson & Johnson, que no está acá, pero que el componente en realidad es muy similar al primer componente de Sputnik. La realidad es que demostró una alta eficacia para hacer una monodosis, tiene alrededor de un 66%, y es una vacuna que con ese porcentaje es beneficiosa. Es muy alto, ¿no? Sí, ahora, el tema es
Eso es una de las evidencias, y la otra evidencia también es que lo sabemos para la de Oxford, que tiene calculada la eficacia para la primera dosis. Se sabe que con la segunda mejora aún más si la diferimos en el tiempo. Por eso es que muchos países ya han llegado a esa determinación de diferir las 2 dosis. De hecho, en Reino Unido, por ejemplo, desde enero, que se da con 12 semanas, tanto la de Oxford, que sí tiene ensayos clínicos hechos, difiriendo, como la de Pfizer, que no tenía ningún ensayo y que estábamos igual que con la Sputnik y con cualquier otra, digo. Entonces eso también para llevar tranquilidad, porque si no parecería ser como que acá estamos improvisando, y en verdad hay otros países que también están, porque ante la falta de, la verdad, ante se la van falta aplicando las que estén disponibles de global de vacunas, no hay muchas opciones. Digo, el escenario sería ideal si tuviéramos vacunas para todos y pudiéramos tener el esquema completo individualmente. Obvio que va a ser mejor tener las 2 dosis. Claro. Pero lamentablemente no tenemos que pensar así, hay que pensarlo como un beneficio sanitario, como una estrategia sanitaria, de que cuanto más personas haya con una protección mínima, le damos menos chances al virus de seguir conquistando, como te decía, cuerpos y mutando y escapándose, ¿no? Y por lo menos vamos llegando al invierno un poco mejor, no con pocas personas muy protegidas, sino con más cantidad de personas con una base, por lo menos, que la primera dosis es esencial, y no quiere decir que diferirla va a ser desaprovechar la primera dosis. Eso es un concepto errado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que seguir cuidándose. O sea, el que creía que con las 2 dosis se terminaban los cuidados se equivocó. Porque Otra de las dudas, Soledad, que surgió sobre todo en los adultos mayores que están siendo vacunados, es esto: ¿qué pasa si el adulto mayor está justamente cursando la enfermedad, asintomáticamente a lo mejor no sabe que ha contraído el virus y aplica la vacuna? ¿Hay mayores riesgos de complicación de la enfermedad en esos casos? Mira, la verdad que, perdón, la contraindicación en verdad es cuando uno tiene síntomas. O sea, cuando uno tiene síntomas no se vacuna, pero nunca se ha vacunado. Digo, no es solamente para COVID. Digo, si uno tiene síntomas, está enfermo, tiene que estar en su casa y no tiene que ni andar pululando, que eso es algo que quizás vamos a aprender de ahora en más con la pandemia, de que ya esto de ir con una linita de fiebre, ¿no?, a algún lado, que sintiéndote muy mal, ¿no? Eso ya no se va a cortar, y está bueno que sea así, porque el cuerpo también se tiene que recuperar. Entonces, con síntomas no se vacuna. Ahora, si sos una persona asintomática y entonces, bueno, no lo sabés y estás yendo, obviamente no hay manera de saberlo en ese caso. No te van a hacer un testeo antes para saber si podés vacunarte o no. La realidad es que lo que se cree es que no va a haber una mayor inseguridad. A lo sumo tendrá una mayor respuesta, porque en definitiva va a tener las dos, como si fueran las 2 dosis juntas. Claro, una natural y la otra... Claro, claro. Y si es una persona asintomática, en verdad está cursando un poco, más leve, ¿no? La enfermedad mucho más leve, con lo cual tampoco es que quizás una persona asintomática sí, por eso es que justamente no se da, ¿no? Porque tiene otro tipo de síntomas, está pasando por la enfermedad de otra manera, ¿no? No es lo mismo que un asintomático, con lo cual se cree que no habría un problema de seguridad, sino que a lo sumo, tendrá mucho más título, que de hecho eso se está viendo con las personas que ya tuvieron COVID y que entonces con una dosis sola llegan a títulos de anticuerpos como si se hubieran dado 2 dosis, ¿no? Soledad, es un poco lo espera. ¿Sentís que de alguna manera se relajaron los cuidados en las personas ya vacunadas y también las personas que ya contrajeron la enfermedad? Yo creo que se relajaron los cuidados de todas las personas. No sé si no me atrevo a decir del país, pero por lo menos por lo que yo veo, sí, y de hecho hay algunas hasta encuestas dando vueltas, algunos estudios que se están haciendo de gran parte de la sociedad confesando que cuando tiene una reunión social en su casa con familiares, por ejemplo, se saca el barbijo y está, sí, quizás prefiere el aire libre, pero también hay algunas cosas que quedaron o mal aprendidas o mal comunicadas, como por ejemplo que al aire libre
uno es como inmune, ¿no? Y en verdad depende la distancia en la que estés, depende la ventilación que tenga ese lugar al aire libre, porque a veces son al aire libre, pero estás dentro de algo que no circula igualmente aire. O bueno, esto como te digo, que uno esté alejado o no, y cuánto tiempo estás sin el barbijo. Entonces yo creo que las medidas de cuidado lamentablemente se relajaron en todos. Creo que además en el que tiene ese plus de que encima está vacunado y entonces se siente inmunizado y se siente inmune realmente, bueno, es aún peor. Y bueno, lo de los que tuvieron COVID, ya eso se ve desde el año pasado, que hasta se celebraban. Bien, pero ¿es real, Soledad, la posibilidad de reinfección? Y en esos reinfectados, quizás si son asintomáticos, ¿podrían contagiar? ¿Podrían ser transmisores del virus? A ver, la posibilidad de reinfección está, lo que pasa es que depende mucho cuándo, en verdad. Lo que se vio es que después de los primeros 6 meses es muy, muy improbable que uno se reinfecte, pero la verdad que siempre la posibilidad está. De hecho, hay gente que se ha reinfectado. Entonces, también es difícil porque uno no tiene, a menos que todo el mundo se testee los anticuerpos, tampoco es todo anticuerpos. Hay otras respuestas que nunca las nombramos, pero están, como para decir, bueno, estoy inmunizado, entonces listo, puedo hacer lo que quiero. Quizás vos no respondiste igual al virus y no tenés una protección, entonces te podés llegar a reinfectar. La realidad es que en casos, por lo que hay y ya estudiado, es muy baja la probabilidad de reinfección en un determinado periodo posterior, ¿no? Obviamente que después, cuanto más tiempo pasa, la memoria se sabe que no dura mucho y entonces se puede uno volver a reinfectar. Y además, ojo, siempre están las variantes. Ahora están las variantes presentes, con lo cual podés tener quizás una inmunización contra la variante original, pero que venga otra, que es un poco peor y que no sea entonces tu respuesta la mejor, ¿no? Contra esa. Muy bien, bueno, no relajar los cuidados entonces. Por último, sintéticamente, bueno, ¿qué opinión te merecen este número escalofriante con un récord absoluto, 20.870 casos confirmados en las últimas horas? No, es terrible. Yo estaba en una reunión, así que lo acabo de ver y no lo puedo creer. No pensé que íbamos a escalar así de un día para el otro, y además se sabe siempre que hay como, ¿no? En el fin de semana se acumulan, después se impactan los primeros días de la semana, pero la verdad que yo estoy muy preocupada, sinceramente, hasta a nivel personal, cuestionándome también algunas, por ejemplo, en mi caso, que soy docente universitaria, la vuelta a la presencialidad, en algunos casos que estábamos empezando a querer volver, y la verdad es que hoy creo que de vuelta todos nos tenemos que poner a pensar qué es esencial y qué no, en qué hay que movilizarse, para qué, ¿no? Yo entiendo que hay cosas que no se pueden ya restringir, que hay cosas económicas que no va a quedar otra, entonces creo que también es apelar a la solidaridad de cada uno y de que el que realmente puede evitar movilizarse y compartir con muchas personas, porque también estamos viendo que no se está ni limitando eso, ni decir, bueno, no, me hago una reunión social, pero la hago con 4 personas. No, quizá de repente tenés 20, ¿no? Claro. Y vas como generando más probabilidades de contagio. Siempre recordar esto, que cuanto los que podamos y los que quizá tengamos el privilegio de tal vez poder trabajar o desde la casa, o mismo esto de poder dar, bueno, en el caso de docencia virtual, digo, creo que hay que poner eso sobre las personas que quizás tienen microemprendimientos y que si no van a laburar no comen, literalmente. Me parece que es apelar de nuevo a eso, que ya el año pasado tuvimos que pensarlo, bueno, volver a eso, a decir, no voy a ser egoísta y subirme al bondi porque quiero ir a ver a una amiga que hace mucho no veo. Digo, tratar de no sé, eso es personal mío, discernir, ¿no? Realmente, lo dijiste, Soledad, que es esencial y que no, realmente, ¿no? Con esta cifra escalofriante de las últimas horas. Soledad Gori, bióloga e integrante del grupo Ciencia Anti-Fake News. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste y por toda la información. No, por favor, a ustedes. Gracias. Un abrazo, hasta pronto, Sole. Chau, chau.